comenzamos el último estudio viendo la promesa de nuestro Señor a sus discípulos en el capítulo 1 de este libro de la acción, el libro de los Hechos. Mientras los discípulos estaban en el monte de los Olivos con su Señor resucitado, con el viento soplando en sus rostros y una gran emoción en sus corazones, escucharon a su amado Maestro pronunciar sus palabras finales. Vemos aquí la promesa. Jesús le dijo a sus discípulos que no intentaran anticipar o acelerar los tiempos de la venida del reino, sino que anticiparan la venida del Espíritu. Tal como leemos en Hechos capítulo 1 versículo 8, Él dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos». Vemos aquí a través de la palabra de Dios la promesa, pero también el poder. Fíjese que Jesús no le dijo a sus discípulos: «Cuando el Espíritu venga sobre vosotros, me seréis testigos». Jesucristo se fija en quién somos antes de mandarnos a hacer algo. La Iglesia en la actualidad perdió su efectividad, pero no por no hacer nada. De hecho, la Iglesia actual está haciendo más ruido y está más ocupada que nunca, pero está avanzando muy poco. En los últimos 10 años se publicó más información en cuanto a la creatividad, organización y procedimientos para la Iglesia que en los últimos 50 años. Ha sido el tema más hablado en los últimos 25 años. La Iglesia actual tiene manuales de lo que se le ocurra, desde marketing hasta terapia grupal. Si se le preguntara a un pastor, cualquier pastor, ¿qué hace su iglesia?, la respuesta será muy larga e incluirá tácticas y estrategias varias que la iglesia emplea. Hace unos años, George Gallup dijo: «Nunca antes la iglesia había hecho tantas incursiones en la sociedad, pero al mismo tiempo tan poca diferencia». Vemos aquí la promesa, el poder, pero también la persona. La gran parte del problema en la iglesia actual reside en el hecho de que se ha olvidado un principio muy importante. Hemos olvidado quiénes somos. Hemos confundido movimiento con avance. Hemos reemplazado a la persona con un programa. ¡Qué gran error hemos cometido! Es por eso que encuentro fascinante que Jesucristo no dijo en el versículo 8: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y desarrollarán todo tipo de métodos y estrategias, comenzarán talleres y campañas evangelísticas en los suburbios de Jerusalén». No dijo eso. Quiero mostrarte ahora cuál es la prioridad. Jesús dijo en el versículo 8 de Hechos 1: «Viene una persona, y cuando esta persona que os dará poder descienda», esa es la prioridad, será una ocupación de por vida. Dice él: «Me seréis testigos». Usted dirá: «Steven, ¿o sea que no debemos testificar o hacer eventos especiales al aire libre?». No estoy diciendo eso. Si bien vamos a tener oportunidades para testificar, Cristo nos dice que tenemos que ser testigos. Jesús está diciendo, en efecto, les estoy dando algo que demanda mucho más. Uno no puede ir un jueves por la noche o sábado a la mañana a hacer una visitación y luego decir: «Lo hice». No puede poner un emblema de un pez en su auto y decir: «Soy un testimonio». No puede poner una cantidad de dinero en la bolsa de la ofrenda y decir: «Ya hice mi parte». No puede decir eso. Jesucristo nos está diciendo que tenemos una ocupación de por vida, y es testificar. ¿Alguna vez se percibió que Jesús nunca le dijo que sea sal y luz? Él nunca dijo: «Alguien, por favor, que se ofrezca de voluntario para ser sal». En Mateo capítulo 5, versículo 13, Él dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». ¿Qué hace la sal? Produce sed, preserva, limpia, da sabor a la comida. Es interesante que Jesús no dijo que éramos azúcar, a pesar de que me gustaría que fuésemos más dulces. Recuerdo cuando le enseñé a mis hijos a comer avena. No la avena instantánea, sino la que hay que hervirla antes de agregarle un poco de manteca y sal. Al principio mis hijos no querían saber nada con comerla.
Pero después llegó la parte que a ellos les gustó más, cuando le puse un poco de azúcar y leche. Se comieron varios potes. ¿Por qué? Porque era dulce. Decían, papá, esto está rico, puedo sentir el azúcar. Pero uno no dice, me gustó esa comida porque pude degustar la sal. Al contrario del azúcar, la sal solo es buena si atrae la atención a la comida. Y a propósito, la sal no es para juntarla, sino para esparcirla. Lo que parece que tenemos en la iglesia es una colección de sal. Está bien, ya que tenemos que juntarnos y aguzarnos unos a otros. Sin embargo, el mundo no puede ser contactado desde adentro de la iglesia. Tenemos que salir del salero e impactar al mundo. Jesús nunca le pidió a ningún creyente que considerara ser luz. Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo». El propósito de la luz es el de disipar las tinieblas para que uno pueda ver el camino. Ustedes, amigos, son sal y luz. Lo que usted hace fluye de quien es en verdad. Ahora, fíjese de nuevo en esa palabra clave en Hechos capítulo 1, versículo 8. Subraye esa palabra en el medio del versículo, por favor, y es testigos. Es una palabra clave en este libro de acción. Va a aparecer de una forma u otra unas 29 veces. Esta palabra testigo nos transporta al drama de una sala de juicio. Allí está el banquillo, el jurado, la persona que está siendo juzgada, el fiscal y el abogado defensor. El drama del jurado se lleva a cabo con el examen de los testigos. Esta palabra, escogida por Dios para representar quiénes somos, implica que el creyente es un testigo llamado a dar testimonio en un juicio. ¿Quién está siendo juzgado? ¿Sabe quién? Jesucristo. En esta metáfora, el abogado defensor es el Espíritu Santo. El fiscal o acusador es Satanás. El mundo es el jurado que debe decidir basado en los testimonios de los testigos al testificar la verdad del Señor. Ahora, llevemos el drama más allá. En cualquier tribunal, uno de los intentos principales de un fiscal es el de desacreditar el testimonio del testigo. ¿Cómo lo hace? Desacreditando la integridad, el carácter del testigo, podemos decir. La manera en que este testigo vive, habla y actúa fuera del recinto está estrechamente relacionado a su testimonio dentro del mismo. Una gran parte del testimonio de la Iglesia es desacreditado en la corte por su falta de integridad. Warren Wiersbe lo puso muy bien al decir, la Iglesia que una vez le dijo al mundo que se arrepienta, está escuchando el reclamo del mundo a que se arrepienta. Jesucristo nos está dando la responsabilidad de vivir de tal manera que nuestro testimonio como testigos no sea desacreditado. La pregunta entonces pasa a ser, si usted fuera llamado a dar testimonio hoy de Cristo, ¿hay algo en su forma de vivir que dañe su credibilidad como testigo? La repito una vez más, escuche bien. ¿Hay algo en su forma de vivir que dañe su credibilidad como testigo? Hay dos maneras de servir como testigo. Permítame sugerir estas dos maneras en que podemos servir como testigos. Uno puede ser un testigo por cómo vive y también por las palabras que emite. Preguntar cuál es más importante sería como preguntar a un piloto cuál de las dos alas del avión es más importante. Las dos. Uno necesita ambas, y al hablar, las palabras que uno usa deben ser consideradas con cuidado. Nosotros, los testigos de Cristo, estamos viviendo en una época que la podemos llamar poscristiana, o sea, la Biblia y los valores judeo-cristianos y la ética ya no son el estándar, ya no lo son. De hecho, comenzar una declaración diciendo la Biblia dice ya no recibe ni respeto ni atención, nada. En las décadas del 30, 40 y hasta los 60, un alto porcentaje de gente respetaba a la Biblia como el estándar de autoridad.
En los años 90, solo un 30% de la sociedad creía que la Biblia era algo más que una colección de historias y leyendas. Ahora veamos el desafío del primer siglo y también del siglo XXI, podemos decir. George Hunter, el decano del seminario de Ashburn, escribió que la iglesia de hoy tiene varias cosas en común con la iglesia primitiva al testificar de Cristo. Por ende, podemos aprender de ellos. Veamos entonces algunos de los desafíos que ellos enfrentaron y algunos de los que nosotros también enfrentaremos. Ellos se enfrentaron a una población con un conocimiento escaso o nulo del Evangelio. En primer lugar, tome nota, por favor. Ellos enfrentaron a una población con un conocimiento escaso o nulo del Evangelio. Nuestra sociedad no sabe qué significa ser limpio en la sangre del Cordero, ni que tienen que acudir a la cruz del Calvario. No lo saben. En una ocasión, en un programa televisivo muy visto, un hombre se paró y dijo: «Cristo es la respuesta». A lo que la audiencia respondió: «¿Y cuál es la pregunta?». En la actualidad, no es suficiente dejar un folleto en el parabrisas de un auto o en el buzón de alguna residencia o una casa. No estoy diciendo que no haya poder en la palabra de Dios, no. Simplemente estoy diciendo que uno no puede enfrentar a la gente sin tener en cuenta que lo básico no lo saben. La gente no sabe qué dice la Biblia. A manera de ilustración y con humor, David Jeremiah contó la historia de una escuela dominical. Permítame leérsela. Él dice así: un pastor estaba enseñando una clase de escuela dominical para niños y les preguntó: ¿quién derribó los muros de Jericó? Un niño dijo: «Yo no fui, pastor». El pastor miró a la maestra de escuela dominical y le preguntó: ¿esto es normal? Ella le dijo: «Pastor, este chico es muy honesto. Si dice que él no fue, estoy segura de que no lo hizo». Esa respuesta enojó mucho al pastor, así que se dirigió al superintendente de la escuela dominical y le contó lo que pasó. El superintendente le dijo: «Mire, yo conozco al muchachito y a la maestra ya hace varios años y no me imagino a ninguno de los dos haciendo algo tan terrible». ¡Oh! Imagínense en el pastor. El pastor, sin poder creerlo, llamó a los diáconos para tener una reunión de emergencia y les contó todo lo que había sucedido. Después de un momento de silencio muy incómodo, uno de ellos habló y dijo: «Escuche, pastor, averigüe cuánto sale el arreglo para que nosotros nos encarguemos de los costos». Hasta ahí lo que David Jeremiah contaba de una escuela dominical. A veces puede ser gracioso, pero sabes, una generación atrás, al menos las historias más importantes de la Biblia eran reconocidas por el público. Permítame leerle una historia verídica para que vea la diferencia. Dice así esta historia: durante la Segunda Guerra Mundial, después que las tropas de Hitler marcharon sobre Francia, demandando que las fuerzas aliadas se rindieran, miles de tropas inglesas y francesas penetraron la costa norte de Francia en un último esfuerzo de detener las tropas alemanas. Atrapados en las playas de Dunkirk, sabían que serían aniquilados por los nazis. Los soldados británicos comenzaron a enviar un mensaje por el Canal de la Mancha. Eran 3 palabras. ¿Y si no? ¿Se trataba de un código? ¿Algún mensaje secreto? No. Era una referencia al episodio del Antiguo Testamento en que Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron la ira del rey y su horno de fuego diciendo: «Nuestro Dios puede salvarnos, y si no lo hace, vamos a seguir fieles a Él». Por más que le parezca increíble, en aquella época el mensaje fue comprendido inmediatamente por la ciudadanía inglesa. Durante esa semana, varios barcos zarparon de Inglaterra y rescataron 338.000 soldados. Hasta ahí lo que dice esta historia verídica. Nuestra generación jamás habría captado el mensaje. De hecho, cuando uno se acerca a un incrédulo con la frase «Dios dice en la Biblia», solo 1 de 3
sabe qué es lo que esto significa. Estamos pensando en desafíos que estas personas enfrentaron y que nosotros también en el siglo que estamos viviendo vamos a seguir enfrentando. Ellos se enfrentaron a una población con un conocimiento escaso o nulo del Evangelio. En segundo lugar, la sociedad de aquel entonces era una sociedad pluralista con muchos dioses y religiones. Unos 20 años atrás hubiera sido ridículo aplicar esto. Se hubiera dicho, sí hay otras religiones en el mundo, pero no van a prevalecer. El cristianismo es muy sólido. Bueno, ahora tenemos muchos dioses. Parece que la comunidad cristiana no está muy interesada en la doctrina. La gente dice, la doctrina divide, el amor edifica. Olvídese de la teología, hay que derribar paredes con amor, unidad, besos, abrazos, y basta de la teología que nos divide. Esto quedó evidenciado mientras mi mujer hablaba con otra señora. La señora decía que era mormona y que estaba interesada en ser una buena cristiana. ¿Cómo puede uno tener a un cristiano y a un mormón en la misma frase? También encontré un católico evangélico. ¿Cómo terminaron esos dos términos juntos? Los reformadores, que protestaban por la canonicidad de María y la necesidad de los sacramentos para salvarse, deben estar revolcándose en las tumbas. Mientras nuestra sociedad parece estar interesada en experimentar con cosas espirituales, al mismo tiempo la comunidad creyente está confundida en cuanto a la verdad espiritual. Los primeros creyentes enfrentaron una sociedad hostil con el potencial de ser perseguidos. Pero en tercer lugar, escuche bien, aquellos testigos del siglo I enfrentaron una sociedad hostil con el potencial de ser perseguidos. Tim Downs explicó en una ocasión que nosotros, la comunidad creyente en la Biblia, somos vistos más y más como radicales, como extremistas. El aferrarse a la Biblia y declarar la verdad de la Biblia eventualmente va a hacer que nos lleven a corte por crear daños emocionales. Hablé con un amigo que es pastor en una de las iglesias más grandes del país que tiene un programa radial. Él me dijo, Steven, nuestro ministerio tiene 3 abogados para que manejen los juicios que alguna gente nos hace por tener contenido bíblico en nuestros programas y porque nos dicen que no podemos decir lo que decimos. Imagínese eso. Eventualmente es posible que tengamos que decir, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, vamos a continuar predicando y enseñando la Biblia. ¿Cómo alcanzamos a los perdidos?, me pregunto. Jesucristo dijo que no podemos, por eso envió al Espíritu Santo para que nos dé el poder que necesitamos y podamos hacerlo. Pasemos a ver ahora el plan. ¿Cuál es el plan?, nos podemos preguntar. La última parte del versículo 8 nos dice, fíjense de nuevo, y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, su comunidad o la ciudad donde usted está. No solo ahí, sino también en toda Judea. Eso implica alcanzar más allá en su propio país. Pero también dice en Samaria. Esa es una cultura diferente, pero en el mismo continente. Y también hasta lo último de la tierra. Eso incluye toda cultura. Usted dirá, espera un momento, ese no es el plan, eso es geografía, no estrategia. Pero esa es la genialidad de nuestro Dios, que sabía que las estrategias van y vienen, que los métodos efectivos cambian. Él dijo simplemente, id. Y por medio del poder del Espíritu Santo, ustedes van a desarrollar sus estrategias para su propio vecindario, para las ciudades de Brasil o cualquier otro país, desde las montañas de su país hasta las selvas del África. Él simplemente dijo, id a predicar. Pero hay una pista clave para este plan. Está en Mateo capítulo 28.
Sus palabras en este pasaje de Mateo capítulo 28 nos da una pista gigante, ya que nos habla del producto. En otras palabras, si usted quiere saber si está llevando a cabo el plan, fíjese en el producto. En Mateo capítulo 28, versículo 19, él dijo, «Id y haced discípulos». ¿Cuál es el producto entonces? Los discípulos, o sea, otros testigos. Usted se pregunta, «Pero Señor, ¿eso no va a llevar mucho tiempo? ¿No sería más rápido si nos mandan a ganar almas?» Nosotros tenemos que hacer discípulos, no nos olvidemos. La Iglesia, por lo general, se ha olvidado de este plan. Debemos comenzar en Jerusalén, nuestro hogar. Ese es el lugar más difícil para comenzar. La gente lo conoce, creció y se crió con usted, trabaja con usted, pero debemos comenzar allí. Pero no se quede allí. Siga más adelante. En nuestra iglesia en este momento tenemos aproximadamente 900 familias representando más de 2.000 personas. En un año, si cada familia alcanzara a una persona para Cristo, alcanzaríamos a 900 personas. En 6 años, alcanzaríamos a 30.000 personas. En 11 años, podríamos alcanzar a 1.000.000 de personas. En una generación, alcanzaríamos la población del planeta entero. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? Vaya a Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. La palabra de Dios dice allí, por favor busque Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice, «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». En nuestro idioma, podríamos ponerlo así, ¿por qué se quedan mirando? Él regresará, pero recuerden, Él dijo que fueran a Jerusalén y esperaran, así que vayan y esperen. Continuemos con los versículos 12 y 13, donde dice la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Las palabras aposento alto en el griego son una sola palabra que se utilizaba específicamente para la habitación en la cual los rabinos estudiaban y oraban. Es probable que uno de los rabinos que se haya convertido a Cristo después de su resurrección le haya prestado el estudio a estos hombres. Ahora, fíjese lo que estaban haciendo. Mire los versículos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en... Allí pueden escribir manuales para el crecimiento de iglesias, discutiendo cómo hacer discípulos en 30 días, escribiendo libros con sus vivencias, conocí a Cristo personalmente, estuve presente cuando ascendió. No. Ellos estaban unánimes y perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Qué simple! No había nada de eso que nos desvía y distrae. Ellos simplemente oraban. De esa reunión de oración saldrían hombres y mujeres listos para el Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios impactaría la ciudad entera para Cristo. Estos son los que cambiarían al mundo. ¿A dónde queda su Jerusalén?, le puedo preguntar en este momento. ¿A dónde lo puso Dios como testigo para testificar en la defensa del Señor por medio de su vida y con sus labios? ¿Dónde es? ¿Dónde se encuentra? La Iglesia debe de regresar a la verdad básica de la Escritura.
Según este pasaje, usted no es un técnico de computadoras, un vendedor, un ejecutivo, un pintor, un secretario o maestro. Eso es lo que usted hace. Pero usted es un testigo, una persona llamada al banquillo para testificar del nombre y la causa de Cristo con su influencia. Por favor, dejemos de estar haciendo tantas cosas, tanta actividad, y perdiendo de vista el sentido que tiene nuestra vida de ser testigos para el Señor. ¿Acepta este desafío? ¿Dónde le colocó Dios para ser un testigo? Ahí donde usted está. En su empleo, en su colegio, en su casa, en su hogar, en su trabajo, donde usted se encuentre, usted es un testigo. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda testificar, dar testimonio de Dios con nuestra vida y con nuestras palabras. Ese es nuestro máximo deseo y es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su maravillosa palabra llegando a cada una de nuestras vidas.